Tardes, licenciado y compañeros. Nos encontramos hoy día en el Museo Histórico Nacional Germán Busch, que se encuentra dentro del Comilab. Está en segundo y tercer anillo de la Santo Dumont. Bueno, acompáñenos a hacer el recorrido que haremos dentro del museo. Les va a hablar de la vida de Germán Busch. Germán Busch nació el 23 de marzo de 1903 en la provincia de San Javier, Ñuflo de Chávez. Hay un criterio muy distinto en esa parte porque otros dicen que nació en el Carmen de Itenés, del Beni, o si no es en la provincia de Ñuflo de Chávez de San Javier. Es algo que no se puede todavía tomar en cuenta porque crea discusiones entre los historiadores. Otra cosa muy importante es Germán Busch, al cumplir 18 años, en 1922, se fue a La Paz, en el cual ingresó al Colegio Militar del Ejército, 5 años después egresando como subteniente de caballería. Es ahí donde comienza la vida de Germán Busch, la vida militar de Germán Busch. Germán Busch, a inicios, fue mandado al terreno a la guerra del Chaco, al Chaco Boreal, 2 años antes de su inicio de la guerra. El motivo fue porque Bolivia le encomendó una misión. Era la de encontrar documentos coloniales que demuestren que el Chaco pertenecía a Bolivia, o a las de la audiencia de Charcas, que en ese entonces nos llamamos en el pasado. Y no así a Paraguay. Es así que Germán Busch encuentra las ruinas de San Ignacio de Samucos y es condecorado con el Cóndor de los Andes. Es la persona más joven en recibir tal condecoración. La participación de Germán Busch en la guerra fue amplia y bastante. Yo, la verdad, les voy a hablar de 2 participaciones. Una de esas fue en la batalla de Boquerón. Muchos saben de Boquerón. No se puede hablar de la guerra del Chaco si no se habla de Boquerón. Boquerón abandonado, como la canción dice. Pero no es así la historia. Boquerón ha sido defendida hasta el final, hasta la última munición, hasta el último cartucho. Boquerón ha sido, pues, un hito histórico en la guerra del Chaco. Y la participación de Germán Busch fue la siguiente, que Germán Busch, junto a un escuadrón del regimiento de caballería, intentó flanquear Boquerón, hacer una brecha para ingresar suministros, munición a la parte que estaban defendiendo en Boquerón. Es ascendido a capitán por esa hazaña. Otra de las grandes hazañas fue la del Corralito de Villamontes, que ocurrió en 1934. Es un hecho muy importante recordar el Corralito de Villamontes, ya que significa un cambio de estabilidad social en Bolivia. El presidente Daniel Salamanca viene desde La Paz hasta Villamontes para destituir al general Enrique Peñaranda. Y es así, y posesionar al general Lanza, cosa que no sucede, ya que los soldados, la tropa, en cuestión de oportunidad de apoyar a su general que estaba con ellos en la batalla, ponen todos los cañones apuntándose a la choza chalet que se estaba hospedando el presidente Daniel Salamanca. Apuntan todo el armamento que tienen y hacen firmar la renuncia al presidente Salamanca. Este es un hecho muy importante, ya que este suceso ocurrió a 12 kilómetros del enemigo en Villamontes. El enemigo estaba en nuestras puertas y Bolivia tenía un conflicto interno en ese entonces. La vida de Germán Busch, su final fue un poco dramático y no se tiene una conclusión muy clara. Otros dicen que lo mataron, otros dicen que se suicidó. La verdad no se puede decir porque crea controversias. Hay varios historiadores, como a mí me gusta, se presenta la vida de Germán Busch, 2 disparos al amanecer de Eric Brockman, que se suicidó, pero eso es lo que no puedo afirmar yo. La historia cuenta que una noche, un amanecer, cuando estaban festejando el cumpleaños del hermano de su esposa, con las bebidas y al amanecer, van a su oficina 2 oficiales. Uno es Germán Busch, otro es el hermano de su esposa y un general. Es ahí que en este mismo escritorio que tenemos en acá, Germán Busch se sientan ahí, empieza a platicar de la vida, empieza a platicar de cosas que no entendía. Germán Busch, su gobierno era de un pensamiento muy crítico, ya que al ser el presidente más joven de Bolivia, tenía muchas críticas de parte de muchos pensadores de la época. Y es así que él pensaba que, aunque se realizara el mejor trabajo para Bolivia, Bolivia nunca le aceptaría como tal.
Y es así que una mañana a las 6 de la mañana, Jerome Bush, con las copas un poco ebrio, va a su oficina, empiezan a tratar cosas del Estado. Es ahí donde habla cosas sin sentido. Saca su pistola de su escritorio, amenaza con dispararse y el primer disparo es salvado, o es literalmente es desviado. Y es ahí cuando el hermano de su esposa se distrae y se da otro tiro. La muerte de Jerome Bush no fue instantánea, ya que sufrió un largo tiempo. Estuvo en un estado de coma por lo menos un día. Y bueno, la vida de Jerome Bush se trata de muchas situaciones. La tumba de Jerome Bush en La Paz representa algo muy inspirador para las generaciones, ya que es la obra inconclusa. Jerome Bush, como era un presidente militar nacionalista, literalmente ha sido el que ha plantado la semilla de la revolución del 52 con su gobierno. Esto es lo que tengo que decir y hablar sobre la vida del presidente. Observar algunas fotografías de las expediciones que realizó el teniente general Germán Bush Becerra luego de salir del Colegio Militar del Ejército. Todas estas expediciones lo llevaron a recibir la condecoración del Cóndor de los Andes y tener un amplio conocimiento que posteriormente fue usado en la Guerra del Chaco para convertirse en un héroe nacional. También en esta parte podemos observar algunos diarios que este gran militar tenía, ya que en estos escribía todo lo que pasaba y relataba todo lo que ocurría en el teatro de operaciones de la Guerra del Chaco. Principalmente era dirigido para su familia y tanto para él mismo. Por esta parte, en este siguiente ambiente, podemos observar un periódico de la época, donde podemos observar la noticia que da el periódico, la muerte de el teniente general Germán Bush Becerra, 3 días de duelo nacional. También podemos observar algunos artículos que fueron donados a nuestro museo desde la casa de San Javier, donde él residía en la ciudad de Santa Cruz. Como podemos observar, una capota de lluvia que es utilizada por los oficiales del ejército. Este tiene el grado de teniente coronel, con el grado con el que terminó la Guerra del Chaco. También podemos observar un extenso mapa del territorio de Bolivia, antes de todas las pérdidas territoriales que sufrió nuestro país. También podemos observar 2 sillones, uno café y uno negro que está en la parte de atrás, que son típicos de la región de la Chiquitanía en Santa Cruz. Y aquí algunos artículos de su dormitorio, como son el catre, el velador, algunos crucifijos. También podemos observar en la parte de atrás las 9 banderas de los departamentos de Bolivia, incluida la bandera del litoral. Voy a hablar sobre un poco de la historia del Colegio Militar de Aviación. La historia del Colegio Militar de Aviación se remonta ya hace muchos años. Por ejemplo, el 12 de octubre, cuando empezó como la Escuela de Aviación, la cual estaba situada en La Paz, El Alto. Esa escuela de aviación se preparaba solamente para preparar a personas tanto de la manera civil como de la manera militar. Dicha institución luego fue trasladada a la ciudad de Sucre, con el nombre de Escuela Militar de Aviación, donde recién se empezaron a formar a especiales mecánicos y demás que trataban con las aeronaves. Por temas de los gobernantes de dicho departamento, 2 meses después se trasladaron a la ciudad de Cochabamba, ya con el nombre de Escuela Militar de Aviación Rafael Paón. Para ello, en ese lugar ya se empezaron a formar lo que eran los oficiales del ejército. Eso quiere decir que era como un tipo convenio que se tenía con el ejército, donde ya los oficiales o los cadetes que estaban en su último año podían prepararse en dicha escuela. Posteriormente toma independencia del ejército y se traslada aquí en el departamento de Santa Cruz. Obviamente se buscaron mejores instalaciones y demás, y llegan a la ciudad de Santa Cruz para hacer su dicha fundación el 31 de mayo de 1952, que tenía el nombre de Colegio Militar de Aviación, y un año después, en 1953,
toma el nombre completo de Colegio Militar de Aviación Teniente General Germán Busch Becerra. La Escuela Militar de Aviación, el Colegio Militar de Aviación también tiene un dato muy importante, que es, por ejemplo, la incorporación de las damas cadetes, el cual se dio en el año 2007, las cuales egresaron en el año 2010. Se puede decir que solamente 3 damas oficiales llegaron a salir como en el grado de subtenientes aviadoras, de las cuales incluso algo que podemos destacar es de que en toda la biografía que nosotros tenemos de brigadieres mayores en el colegio, solamente hubo una brigadier mayor que fue dama, que fue Judith Yurraquispe, la cual destacó mucho, no solamente en el sector académico, sino en el sector de instrucción, físico y demás, por lo cual fue elegida como brigadier mayor. Buenos días, el día de hoy les voy a hablar sobre una breve reseña histórica sobre el capitán aviador Rafael Pavón Cuevas, nacido en 1903 en la localidad de Irupana del departamento de La Paz. Cursó sus cursos primario y secundario en el Instituto Americano, pero en 1920 se dirigió hacia los Estados Unidos, donde se incorporó al ejército. Sin embargo, fue destinado a la Escuela de Mecánicos en Kelly Fields. Un año después se brevetó como piloto del American School of Aviation, pero en 1923 se retira del ejército norteamericano como un oficial de reserva. Fue su anhelo de volver a su patria que lo hizo volver en 1926 y se incorporó a la Escuela Militar de Aviación ubicada en la ciudad del Alto. En 1929 forma parte de los instructores de vuelo, pero en 1932, al estallar la guerra del Chaco, es destinado a cumplir con su deber, obteniendo así un 4 de diciembre de 1932 la primera victoria en el primer combate aéreo de toda América, obteniendo 3 victorias más y convirtiéndose así en un as de la aviación referente en el continente americano. Pero en 1934 fue alcanzado por las ráfagas del enemigo. No cayó muerto en el combate, sino producto del accidente que tuvo su avión. Buenos días, yo les voy a hablar un poco de lo que es la vida de Amalia Villa de la Tapia. ¿Ustedes sabían que la primera mujer en surcar los cielos de Sudamérica era boliviana? Amalia Villa de la Tapia, nacida el 22 de junio de 1893 en la ciudad de Potosí. Pasó su infancia entera en Potosí y ella, saliendo a bachiller, se dirige a vivir en lo que es Lima, Perú. En el año 1921 ella se encuentra en la Escuela de Aviación Civil Bellavista, el cual era el Lima, Perú, donde consigue sus sueños. Gracias a sus esfuerzos, un año después, ella consigue su primer brevet, el cual podemos ver acá, el original. A su regreso a Bolivia, ella crea lo que es el Club de Aeromodelismo Rafael Pavón. Pero no obstante, ella en la década de los 30 se dirige a París, donde consigue su segundo brevet. A su vuelta para la guerra de Chaco a Bolivia, ella se ofrece para brindar ayuda en la guerra de Chaco, pero en el cual a ella se le niega por el hecho de que era mujer. Amalia Villa de la Tapia, a la edad de 65 años, es incorporada a la Fuerza Aérea Boliviana con el grado de capitán, siendo así la primera mujer en la Fuerza Aérea Boliviana y también al recibir este grado. En la presidencia de Lydia Gayler, ella es ascendida al grado de coronel. Amalia Villa de la Tapia le dedicó la vida entera a la aviación. No se casó ni tuvo hijos, pero sí creó 3 tomos importantes, los cuales hablan de la historia de la aviación boliviana, denominada Alas de Bolivia. Amalia Villa de la Tapia falleció a la edad de 101 años en la ciudad de Cochabamba en el año 1994. Gracias. Aparte podemos observar algunas fotografías que tiene el teniente general Germán Busch Becerra. Él era muy apegado a su familia. Él tuvo 4 hijos, como podemos observar en la fotografía, que fueron Germán, Osvaldo, Waldo y la menor, que fue Gloria. Gloria pudo nacer después de su fallecimiento. También podemos observar aquí una fotografía con toda su familia política. También podemos observar una fotografía con su padre, y en la parte de abajo podemos observar fotografías con su gabinete ministerial, con el cual tuvo muchas discrepancias ideológicas, ya que su gabinete apoyaba a la oligarquía minera y Germán Busch era un socialista. En esta fotografía del busto podemos observar que está autografiada por el
mismo Germán Busch, y es dedicada a los camaradas que tenía en la Escuela Militar de Aviación. Muchas gracias. La aglomeración de gente que tuvo cuando llegó el féretro del teniente general Germán Busch Becerra a la ciudad de Santa Cruz. Él era muy querido en la parte oriental del país, y ya que tuvo muchas políticas que ayudaron al desarrollo de estas tierras. También podemos observar una fotografía donde está entregando unos terrenos en la zona de Irpavi en La Paz, donde actualmente se encuentra el Colegio Militar del Ejército. Podemos observar algunos artículos que fueron recogidos de su domicilio en la localidad de San Javier, como ser uno de los más valiosos que tenía, que es la Última Cena, que está hecha de pura plata y tiene un peso aproximado de 17 kilos. También podemos observar una cocina que le regaló su padre, el señor Pablo Busch, y fue traída desde Alemania, uno de los artículos más valiosos que tenía en su domicilio. Gracias. Buenas tardes, estamos con el administrador Rodolfo Mendoza del Museo Germán Busch. Mucho gusto, bienvenidos al Museo Teniente General Germán Busch Becerra. Estamos con todo el agrado de todos que vengan a visitar, y aquí con muy emocionado porque siempre nos están visitando la Universidad La Gabriel René Moreno, aquí junto con mis expositores, y presente aquí la reportera que nos está queriendo entrevistar. Quisiéramos comenzar, que nos pueda preguntar al museo, por favor. Para empezar, quisiéramos preguntar, ¿desde cuándo están abiertas las puertas del museo? El museo está abierto, a la respuesta está abierto todos los días de lunes a viernes, desde el horario desde las 8 de la mañana hasta las 11:30 y desde las 2 de la tarde hasta las 5. Para toda la audiencia aquí en Santa Cruz, invitamos cordialmente a todos ellos para que nos puedan visitar este museo. Está todo listo y preparado para recibir a Universidad de Gabriel y la ilustración de la parte de la historia de todo Bolivia, y especialmente de nuestro gran héroe de la Guerra del Chaco, que fue el teniente general Germán Busch Becerra, que se ubica en el Colegio Militar de Aviación. Quisiéramos saber también cuáles son los pasos que debemos seguir para poder venir a visitar el museo. Bueno, muy buena pregunta, querida reportera. Aquí le vamos a decir los beneficios que se puede hacer. Para hacer es enviar una solicitud al comandante del Colegio Militar de Aviación, el cual en la garita les pueden pasar todas las universidades y colegios, recabar el nombre de mi comandante para que se le pueda hacer la carta dirigida y indicar qué horario tienen y qué día pueden venir a visitar. Así se podría visitar al Museo Teniente General Germán Busch en todas las identidades, institutos, universidades y Gabriel Moreno, y los colegios aledaños que están en todo en Santa Cruz. Entonces, con eso también nuevamente volvemos a reiterar a todos ellos, están cordialmente invitados al Museo de Teniente General Germán Busch, que es un gran héroe en la Guerra del Chaco. Muchísimas gracias. También quería preguntarle cuáles son los objetos más valiosos y cómo fue que llegaron a donarlos a este museo. Bueno, muchas gracias. Esa también pregunta estaría respuesta de la siguiente manera. El 29 de mayo, con la presidencia de Hugo Banzer Suárez y el comando del Colegio Militar y de la Fuerza Aérea Boliviana, junto con la gran asociación de esposas cruceñas, aquí en Santa Cruz, fueron las que hicieron la donación, su madre de Germán Busch con su hija, quienes fueron ellos los que donaron de casa de San Javier, como podemos representar ahí en la exposición en la esquina donde era su casa, y fueron ellos los que donaron. Y lo más importante que nos ha resaltado en todo el museo, realmente que sí, es que es toda la historia, pero lo que más cariño tenía era en su cocina, sus utensilios que era de visita a todos los cantantes, autores que venían a Santa Cruz, como también sus gran medallas que le entregaron ahí de aquí de Santa Cruz como hijo predilecto. Y qué más decir, el Germán Busch es un estándar de que tenía mucho cariño con su padre, ¿no? y su mamá y su papá, ¿no? Eso sería.